La habitación del hospital se sentía inquietamente silenciosa. Los suaves pitidos de los monitores punteaban el silencio como un reloj que hace tic-tac. Sostenía a mis gemelos recién nacidos, sus caritas arrugadas en un sueño pacífico, ajenos al tumulto que estaba a punto de desatarse. Un suave golpe en la puerta me sobresaltó, y una enfermera entró con una expresión sombría en el rostro. «Señora, esta carta llegó para usted», dijo con voz cargada de una pena apenas disimulada. Tomé el sobre con las manos temblorosas y tan pronto como la enfermera salió, lo abrí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las palabras parecían borrosas ante mis ojos, pero una frase se destacaba en marcado relieve. «Quiero el divorcio». Mi mundo se desmoronó en ese momento. Luis, el hombre al que había amado y en quien había confiado, el que pensé que estaría a mi lado en las buenas y las malas, me había traicionado de la manera más cruel imaginable. La carta revelaba su aventura y su decisión de abandonarme a mí y a nuestros hijos por otra mujer. Lágrimas corrían por mis mejillas mientras abrazaba a mis bebés, más cerca, como si fueran los únicos anclajes que me mantenían de no perderme en un mar de desesperación. ¿Cómo pudo hacerme esto después de tantos años de lucha contra la infertilidad? Estos pequeños eran la culminación de nuestros sueños, la encarnación de nuestro amor. Pero la ausencia de Luis hablaba mucho. Ni siquiera se molestó en presentarse para su nacimiento, ya que estaba demasiado consumido por sus deseos egoístas para presenciar el milagro por el cual habíamos luchado tanto. El hombre al que creía conocer se había convertido en un extraño y la vida que había imaginado para nosotros no era más que una cruel ilusión. En ese momento hice una promesa silenciosa a mis hijos, que con la ayuda de Dios y su gracia tendría la fuerza que necesitaba para protegerlos del dolor y la traición que su padre nos había infligido, y me elevaría por encima de todo esto, no como una víctima, sino como una sobreviviente, forjando un nuevo camino para mí y mi familia. Fue una noche larga y sin dormir, marcada por los suaves llantos de mis bebés y la ruptura de mi propio corazón. Pero cuando los rayos del sol del amanecer se filtraron por la ventana, supe que esto no era el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde escribiría mi propia historia, ya alejada y libre de las cadenas de aquel hombre que me abandonó con mis hijos. Aún sus palabras me herían tanto y resonaban en mi mente, sus duras y crueles palabras escritas en la carta. Si piensas que puedes criar a esos mocosos sola, fracasarás como madre al igual que fracasaste como esposa. Mi hermano Carlos, que me había acogido después de que salí del hospital, puso una mano reconfortante en mi hombro y me dijo: «No te desanimes, hermana, no estás sola y vas a salir a camino y ya verás. Ahora enfoquémonos en instalarte a ti y a los gemelos, ya que estás a salvo aquí y juntos vamos a resolver esto». Supe que Carlos tenía razón. Luis podría haber destrozado nuestra familia, pero no podía destruir el vínculo inquebrantable entre una madre y sus hijos. Los suaves balbuceos de mis gemelos llenaban el aire mientras los mecía con ternura, sus pequeños dedos enroscados alrededor de los míos. Habían pasado unos meses después de que me refugié en casa de mi hermano, y las heridas de la traición comenzaban a sanar. Un golpe en la puerta interrumpió mi tranquilidad, y Carlos asomó la cabeza. «¡Hey! Tienes una visita». «Es Alberto». Mi corazón dio un vuelco al escuchar el nombre de mi viejo amigo de la universidad. Él había sido una fuente constante de apoyo durante esos tiempos tumultuosos. Su amistad inquebrantable había sido un salvavidas en medio de la tormenta. «Déjalo pasar», dije, incapaz de reprimir la sonrisa que se extendía por todo mi rostro. Alberto entró en la habitación con su cálida sonrisa, iluminando instantáneamente la habitación. «Aquí está mi familia favorita», dijo con sus ojos brillando con afecto. «Carlos, es tan bueno verte», dije levantándome para abrazarlo con un brazo, mientras con el otro brazo sostenía a uno de mis preciosos bebés. Él devolvió el abrazo con cuidado, consciente de la vida frágil que se anidaba en mí. «Te ves muy bien», murmuró apartándose para estudiar mi rostro. «La maternidad te sienta bien».
Sentí un rubor de orgullo ante sus palabras, un marcado contraste con la constante avalancha de insultos y descalificaciones de mi exmarido. Alberto tenía una manera de hacerme sentir valorada, vista y comprendida, de una manera que mi exmarido nunca pudo. «Gracias por estar aquí», dije suavemente con mi voz cargada de emoción. «No sé qué hubiera hecho sin ti». «No hay de qué, amiga, para eso están los amigos». Y su expresión se volvió seria en un momento y bajó la voz. «¿Has pensado en los procedimientos legales?» Asentí y apreté a mis hijos instintivamente. Quiero luchar por la custodia total. Luis no merece ser parte de sus vidas, no después de cómo nos trató. La expresión en la cara de Alberto se endureció y dijo: «Ese bastardo no merece nada. Pero no te preocupes, Miranda. Me aseguraré de que pague por lo que ha hecho». Una oleada de gratitud me invadió y extendí la mano para apretar la suya. «Gracias, Alberto, por todo». Sus rasgos se suavizaron y respondió con gentileza: «No tienes que agradecerme. Solo concéntrate en ser la increíble madre que sé que eres y deja el resto en mis manos». Mientras él se iba, no pude evitar sentir una renovada fuerza y determinación. Con él a mi lado, sabía que tenía una oportunidad de construir la vida que mis hijos merecían. Una vida libre de la toxicidad y el dolor que Luis había traído a nuestro mundo. El camino por delante podría ser largo y arduo, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que la esperanza florecía en mi corazón, con el apoyo inquebrantable de aquellos que realmente nos amaban. Una semana después, él volvió a visitarme con una misión por delante. El suave resplandor de la pantalla de la laptop proyectaba un cálido brillo sobre el rostro de Alberto, mientras se recostaba en su silla con el ceño fruncido en concentración. Yo lo observaba atentamente y mi corazón palpitaba, con una mezcla de anticipación y aprensión. «¿Estás segura de esto, Miranda?», preguntó con voz baja y seria. «Una vez que pongamos esto en marcha ya no hay vuelta atrás». Le dije que sí. Mi determinación era inquebrantable. Él se lo buscó, Alberto. Es hora de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Alberto exhaló largamente, pasando una mano por su cabello. «De acuerdo. He reunido suficiente evidencia para hundirlo, pero tenemos que ser inteligentes sobre cómo jugamos esto». Inclinándose en su asiento hacia adelante, comenzó a delinear su plan con sus palabras precisas y calculadas. «Mira, comenzaremos emitiendo una demanda formal por un acuerdo justo, custodia, manutención infantil y una pensión alimenticia sustancial. Si se niega, no tendremos más remedio que hacer público la información que tenemos sobre sus negocios turbios». Mi estómago se retorció al mencionar las fechorías profesionales de mi ex. El hombre al que una vez amé y en quien confiaba había estado viviendo una doble vida involucrándose en fraudes y engaños que amenazaban con desentrañar toda su carrera. «¿De verdad crees tú, Alberto, que él cederá?», pregunté con mi voz teñida de duda. «Es que Luis siempre ha sido tan arrogante, tan seguro de sí mismo». Alberto respondió con firmeza: «Amiga, no tendrá otra elección. No cuando la evidencia es tan condenatoria. Lo tenemos acorralado, Miranda. Es hora de que pague por lo que ha hecho». Yo estaba decidida. No había más temor en mí. Había pasado demasiado tiempo acobardándome en su sombra. «Alberto, no más. Hagámoslo», dije con voz firme y resuelta. «Estoy lista para retomar el control. Hagamos que ese bastardo se retuerza». Durante las siguientes semanas, preparamos meticulosamente nuestro caso, recopilando cada fragmento de evidencia y fortaleciendo nuestra estrategia legal. A medida de que se acercaba el día de la mediación, podía sentir la tensión acumulándose como un resorte enrollado, esperando ser liberado. Cuando finalmente llegó el momento, me armé de valor, extrayendo fuerzas del conocimiento de que ya no estaba luchando sola. Alberto estaba a mi lado, en la batalla contra mi antiguo torturador. Cuando Luis entró en la sala, tenía una cara llena de arrogancia. Sentí una oleada de poder recorrer mis venas. Este era el momento que había estado esperando. El juego había comenzado y esta vez tenía todas las cartas para jugar a mi favor. La tensión en la sala era palpable. Alberto tomó la iniciativa con voz calmada y medida, mientras exponía los términos de nuestra propuesta. «Estamos preparados para ofrecer un acuerdo justo.
dijo, deslizando una pila de papeles por la mesa. Pedimos custodia total de los hijos para Miranda, junto con la manutención infantil y pago de manutención alimenticia sustanciales. Luis, al escuchar las demandas, con tono enojado dijo: «¿Estás bromeando? ¿Esperas que acepte estas demandas ridículas?» Podía sentir mi sangre hervir, pero antes de que pudiera hablar, Alberto levantó una mano para silenciarme. «Es una oferta generosa, dadas las circunstancias», dijo. Mi ex se rió, recostándose en su silla con una sonrisa engreída. «¿Y qué circunstancias serían esas? No tiene ningún apalancamiento aquí». La expresión de Alberto endureció su cara y sacó un archivo grueso de su maletín. «No estaría tan seguro de eso». Con un giro de su muñeca esparció el contenido del archivo por la mesa, revelando una condenatoria serie de pruebas, registros financieros, correspondencias por correo electrónico y relatos detallados de las actividades fraudulentas de Luis dentro de su empresa. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Luis con cara de sorpresa. «Eso no importa», dijo Alberto. «Lo que importa es que tenemos más que suficiente evidencia para enterrarte profesional y personalmente». A Luis la máscara de arrogancia se le estaba desmoronando mientras se daba cuenta de su situación. «A ver, dígame de una vez, ¿qué es lo que quieren?», gruñó con sus manos apretadas. En ese momento, con mi voz inquebrantable y firme, respondí: «Exactamente lo que pedimos, y esta información permanecerá oculta». Sus ojos ardían con una furia apenas contenida. Finalmente, con una expresión enojada en su cara, dijo: «Está bien, han ganado esta batalla, pero esta guerra no se termina aquí». Una oleada de triunfo recorrió mi cuerpo, pero me negué a dejar que se reflejara en mi rostro. Luis se había buscado todo esto y por primera vez él era el que quedaba impotente, despojado de su arrogancia y control. Mientras firmaba los documentos del acuerdo, su mano temblaba con una furia apenas contenida, y yo sentí que un peso se levantaba de mis hombros. La pesadilla finalmente había terminado, y había salido victoriosa, no solo por mí, sino por mis hijos. En un momento, Alberto y yo intercambiamos una mirada, un reconocimiento silencioso de nuestro triunfo compartido. Habíamos jugado el juego y habíamos ganado, dejando a Luis para enfrentarse a las consecuencias de sus propias acciones. Mientras recogíamos nuestras pertenencias y nos preparábamos para irnos, Luis me lanzó una mirada venenosa y dijo: «Mira, esto no se ha terminado». Pero inmediatamente, sin dejarme intimidar, yo riposté: «Pues déjame decirte que sí. Esto se ha terminado. Tú perdiste en el momento en que decidiste traicionarnos». Con esas palabras me di la vuelta y me alejé. Horas después, en su casa, Luis no podía controlar la impotencia e ira que le embargaba. «¿Cómo se atreve a intentar arruinarme?», rugió paseando como un animal enjaulado. Su amante, Samantha, lo miraba con disgusto y se atrevió a decirle: «Deberías haberlo pensado antes de decidir engañarla». Así escupió sus palabras con desprecio. Luis se volvió hacia ella con una mueca de ira. «¡Cierra la boca!», gruñó dando un paso amenazante hacia adelante. «Todo esto es tu culpa. Ella es la que me empujó a esto». Pero Samantha dijo: «No te atrevas a culparla por tus propios errores. Tú mismo hiciste tu cama, ahora tienes que acostarte en ella». En ese momento, Luis la miró y dibujó una mueca burlona en su cara. «Ella y tú se equivocan y ya verás. Le haré pagar. Ella piensa que ha ganado, pero apenas estoy comenzando». Mientras salía de la habitación golpeando la puerta con suficiente fuerza para hacer vibrar las ventanas. Samantha se hundió en el sofá, enterrando su rostro en sus manos. La ilusión de una vida perfecta juntos estaba desmoronándose rápidamente y no podía preguntarse por qué había cometido aquel error de destruir un hogar con aquella aventura furtiva. Cuando Alberto y yo llegamos a la casa, conversamos sobre lo que había pasado. «A la verdad que no puedo creer que tuviera la audacia de amenazarte», dijo sacudiendo la cara con disgusto. «Ese hombre no tiene vergüenza». «No te preocupes por eso, amigo», le dije. «Es solo bravata vacía», dije forzando una sonrisa. «Es todo ladrido, sin ninguna clase de mordida». «¿Sabes? No estaría tan seguro con un hombre de su calaña
uno nunca puede descuidarse. No estaría tan seguro. Este hombre está desesperado y los hombres desesperados y acorralados son capaces de cosas peligrosas. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar las palabras de Carlos, pero aparté la sensación de inquietud. «Incluso si intenta algo, estaremos preparados», dije con voz resuelta. «Ahora tenemos la ventaja». «Realmente es así, legalmente estamos en ventaja, pero solo prométeme que tendrás cuidado, ¿sí?», dijo extendiendo la mano a través de la mesa para tocar la mía. «No quiero que te pase nada a ti ni a tus hermosos niños, ¿ok?». Apreté su mano, extrayendo fuerzas de su apoyo inquebrantable. «Lo prometo», dije con voz cargada de emoción. «Hemos llegado demasiado lejos para dejar que la hora gane». A medida de que pasaban los días, el castillo de naipes de Luis continuaba desplomándose a su alrededor. Las noticias de sus fechorías profesionales comenzaron a filtrarse, extendiéndose como un reguero de pólvora a través de la comunidad empresarial. Clientes y colegas por igual le dieron la espalda, horrorizados por la magnitud de su engaño. Y para colmo de males para Luis, Samantha, incapaz de soportar el peso del escándalo y de su propia conciencia al haber destruido un hogar, hizo sus maletas y se fue, desapareciendo sin dejar huellas. Mas Luis, teniendo medida cautelar, tuvo que quedarse para enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Unas semanas más tarde, mientras dormía mis hermosos hijos, el agudo timbre de mi teléfono cortó el tranquilo silencio de la noche. Miré la identificación de la llamada y sentí que mi corazón se hundía en un susto de temor. Era Alberto. «Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa?», respondí con una sensación de miedo, asentándose en el fondo de mi estómago. «Miranda, perdona que te llame a esta hora, pero necesitas encender las noticias ahora mismo. Prende el televisor». La voz de Alberto estaba cargada de urgencia, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Sin decir una palabra, tomé el control remoto y encendí el televisor. Mi respiración se detuvo al ver el titular en la pantalla. «Empresario local, envuelto en fraude y tentativa de sicariato». Sí, ahí estaba Luis, esposado y rodeado por la policía, quienes lo habían detenido luego de que lo encontraron ultimando los detalles de mandar a matar a Alberto y secuestrar a sus hijos para así escaparse al extranjero, llevándose gran parte de su fortuna. Y todo ese plan siniestro con el que pensaba vengarse de Miranda fue descubierto al ser su teléfono intervenido por orden de un juez, y así la policía se enteró de lo que planeaba hacer. Alberto tenía la razón cuando dijo que un hombre desesperado y acorralado, luego de perder su poder y credibilidad ante sus socios y conocidos, era capaz de cualquier cosa. Luego de los testimonios de los sicarios que iba a utilizar, este fue llevado a juicio y fue condenado a una pena de 50 años de prisión, y por supuesto que así perdía la demanda impuesta por Miranda en su contra. Ya con Luis en prisión y fuera de su vida y la de sus hijos, y al amparo de Alberto, con quien llegó a madurar una hermosa relación más allá de la amistad, tuvo la preciosa oportunidad de comenzar un nuevo hogar, con aquel amigo y ahora esposo que había aprendido no solo a amarla a ella, sino a amar y asumir a sus preciosos gemelos como suyos. Luego de que las autoridades decomisaron todos los bienes ilícitos que Luis había adquirido, de los bienes que quedaron intactos del principio cuando se había casado con Miranda, todos esos recursos fueron puestos en las manos de ella para su seguridad económica y bienestar de sus hijos.